El sueño es una de las funciones más importantes, ayuda a prevenir muchas situaciones de salud, entre ellas unas personas que tienen déficit en el sueño, entre algún trastorno en la calidad o en la cantidad de sueño, tienen mayor predisposición a tener cardiopatías, tienen mayor predisposición a que haya un proceso de deterioro cognitivo. Así que hay una serie de elementos, hay un debilitamiento del sistema inmunológico, de la velocidad de respuesta, o sea, hay un conjunto de situaciones que se pueden generar a partir de una situación prolongada o esporádica de sueño, porque de repente me dicen, no, a mí es por época que me da. Sí, pero durante esa época hay un proceso que de alguna manera deteriora en mayor o menor grado la integridad y la salud de tu sistema físico y mental. Entonces, definiéndolo fácilmente, un trastorno del sueño son alteraciones relacionadas con la capacidad de poder sostener o desarrollar o conciliar el sueño. Eso también puede darse con el tema de las personas que se duermen en momentos inapropiados. Eso entra con otro tipo de trastorno que vamos a ver. Y señores, eso es una realidad y se da en cualquier edad. Lo pensamos en que solamente se da en personas mayores. No, se da en niños, se da en adolescentes, se da en adultos jóvenes. Es decir, doctora, me detengo un momentito. Dormirse en medio de un concierto, de mucho ruido, de mucho movimiento, por ejemplo, eso pudiera entrar dentro de eso pudiera ser una señal de alerta, claro que sí. Dormirte mientras estás manejando, conduciendo. Sí. No, ya hay. Sí, claro, eso es peligrosísimo. Sí. Eso entra dentro de de un trastorno, de un conjunto de trastornos, porque podemos ver que se llaman hipersomnias. Dormirte en medio de una conferencia. O dormir 12 horas de manera continua. Bueno, eso depende del orador. Pero sí, el tema es que ese tiene que ver con esos espacios y con esa caer en un sueño en situaciones que no lo amerita. Que se supone debes estar alerta. Obviamente, si tú trabajaste mucho, si estás cansado, si anoche por cualquier razón te desvelaste, es natural que al siguiente día pues tengas una mayor predisposición a estar asueñado, más lento, a dormirte, ¿por qué no? En algún espacio que no sea. Pero eso debe ser una excepción. No debe ser una situación que sea repetitiva o que tenga cierto nivel de frecuencia de que suceda, ¿no? Entonces, una de las características que es la que nosotros más común conocemos es el insomnio. El insomnio es la dificultad para conciliar o para mantenerse dormido. Y si yo les digo que hay más de 12 tipos de insomnios distintos, usted no, porque responden a distintos aspectos y responden a diferentes situaciones. Hay un insomnio asociado, por ejemplo, a la calidad y a la higiene del sueño. Personas que duermen mirando televisión, personas que usan pantalla, apagan el celular, se duerme mirándolo a ellos, y se mantienen entonces con esa exposición a ese tipo de elementos, ruidos, luces, ropa inadecuada. Hay un conjunto de elementos que están vinculados a esa higiene de sueño que nosotros tenemos que cuidar, que no nos cuesta, miren, ni uno, y que nos van a beneficiar en mejorar la calidad de nuestro sueño. Hay también por fármacos, por ejemplo, las personas que suelen ser asmáticas suelen utilizar medicamentos cuando se nebulizan, etcétera, que son aceleradores. Entonces, eso puede afectar la calidad de sueño y otro tipo de medicamento. Digo esto porque es uno bien común que la gente puede identificar fácilmente. También por distintos tipos de enfermedades que pueden producir ese nivel de agitación y de alteración. Por ejemplo, en adultos mayores, y ya sí que voy a hablar, hay cierto tipo de procesos degenerativos, de demencias, que tienen que ver con la alteración del ritmo y del sueño. Pero también pasa en niños. Por ejemplo, niños con un déficit de atención e hiperactividad muy marcado pueden tener trastornos del sueño porque les cuesta conciliar el sueño. Entonces, hay una serie de elementos que nosotros tenemos que observar, que uno los
a veces como por ser algo tan natural, uno como que no le pone mucha atención. Sin embargo, realmente se ha demostrado, y eso pues me encantó. Yo la semana pasada estuve en el Congreso de Neurología y hubo toda una sesión de trabajo sobre trastornos del sueño, y de allí se hablaron de aspectos muy interesantes, de cosas que se pueden, consecuencias de una dificultad de sueño y de cómo nosotros podemos ver distintos elementos asociados a eso. Dalul Ordey, ¿en qué momento debo levantar bandera? Porque dices, puedo tener un día de mucho trabajo y a lo mejor al final del día pues estoy en un evento y me duermo, es decir, caigo rendido por el cansancio, pero pasa el lunes, luego el miércoles, luego en la próxima semana pasa en 1 o 2 episodios y todavía lo asumo con que es que estoy muy cansado. ¿En qué momento? Atrasado. Exacto, ¿en qué momento yo debo realmente prestarle atención? Me gusta esa pregunta. Sí, ahí entra el tema de no solamente cómo yo me observo, sino es importante ver lo que el otro observa en nosotros. Si yo tengo más de 2 semanas de manera consecutiva teniendo episodios donde me quedo dormido, donde si estoy manejando me aturdo porque siento que me voy a quedar dormido, o me quedo dormido porque eso puede pasar. En otras situaciones eso es una bandera de alerta que indica que usted debe ir a un profesional de la salud, a un neurólogo, especialista en sueño, preferiblemente, que los hay, y se hace un estudio que se llama, déjame ver si me acuerdo, polisomnograma, espérate, te lo voy a decir ahora, que ahora no me acuerdo, polisomnografía, que es un estudio para ver cómo es el sueño de la persona, porque hemos hablado de los 2 que son más conocidos, pero también hay otros. Ahí está todo el tema de lo que se llama las personas que son sonámbulas, ¿no? El sonambulismo es un trastorno del sueño. Las personas que hablan dormidas, las personas que hacen movimientos involuntarios. De repente ese niño que se mueve mucho, quizás no sea que sea solamente que se mueva mucho, quizás tenga una condición que se llama mioclonía del sueño, que produce espasmos musculares durante el sueño y que puede producir situaciones porque eso deteriora la calidad del sueño. Pero también está el síndrome de piernas inquietas, de personas que continuamente, o sea, hay una gran cantidad de situaciones. Yo no sabía que había No, es larguísima la clasificación y la cantidad de trastornos del sueño que en corto y en largo plazo van en detrimento de nuestra salud integral. Decía que una bandera era cómo te veía el otro. Claro. ¿A qué se refiere? Se refiere a que a veces uno no se da cuenta del ritmo que va llevando y de repente es el otro que te dice, mira, pero tú tienes algo porque tú estás como más lento, como que no reacciona. Te preguntan y tú tardas como más tiempo en poder recuperar una información o procesar la velocidad de procesar la información. Entonces es importante preguntarle al otro, mira, tú me has visto raro. Generalmente con compañeros de trabajo que continuamente están contigo, con tu pareja, con tu mamá que está contigo en la noche. Alguien que pueda notar el cambio o que te pueda o que pueda darse cuenta en algún contexto cuando duermes. Hay otros elementos más, hay otras condiciones más graves. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la apnea oclusiva de sueño. Eso es una condición realmente seria, donde por ciertos tipos de condiciones hay una detención de la respiración. O sea, yo literalmente dejo de respirar y me falta oxígeno. O sea, mi cuerpo deja de percibir oxígeno. Wow. Y eso quizás un día no es nada, quizás 2 días no es nada, pero continuamente eso va trayendo consecuencias de todo tipo. Entonces ahí entran elementos preventivos. La obesidad, por ejemplo, es uno de los elementos que más afectan el sueño. Los ronquidos, de alguna manera, entran dentro de esas ciertas situaciones que pueden llegar a agravarse porque están vinculadas a otros elementos. Yo voy a decir algo que a lo mejor te le va a dar risa, pero por ejemplo, el tamaño de la lengua influye, por ejemplo, para que haya apnea de sueño, el cuello, la longitud de toda esa parte. Hay un montón de factores. El tipo de almohada que usted usa, si es muy alta, si son muy bajitas. Hay una cantidad de elementos, de detalles que son de la cotidianidad que nos van a permitir, cuando le prestamos atención real, poder mejorar muchos aspectos que se van a redundar en salud y en bienestar longitudinal para nosotros. Claro, salud.
Perdón. Es que en las mañanas siempre Normal. tengo una pequeña Dalul, colitis, perdón. dices que lo ideal es acudir a un especialista, a un neurólogo, Sí. para que le hagan ese estudio. Cuando yo, observando a nuestros niños, esto es ya como papá, debemos entonces levantar bandera en el caso de los más pequeños, que pueden tener una dinámica del sueño totalmente diferente a la de un adulto, evidentemente. Claro, el tema es que hay unos tiempos de sueño asociados a las distintas edades. Exacto. Entonces, un niño de menos de 4 años, lo mínimo que debe dormir son 8 horas. Lo mínimo. Lo mínimo que debe dormir son 8 horas. Entonces, un niño que tiene que levantarse a las 6 de la mañana para ir a la escuela, ¿a qué hora se tiene que acostar? Cuente. Para que pueda tener ese espacio. Pero una cosa que a mí que me enteré en el Congreso, y es el tema de las siestas. Luego de los 4 años, lo ideal es que los niños no tomen siestas, sino que su sueño de calidad y amplio sea nocturno. durante la noche. Entonces, ahí entran... ¿Y en qué edad es bueno la siesta? Ojo, El no estoy niño más grandecito, no estoy ¿verdad? diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es, si usted está teniendo problemas de sueño, el tema de... primero, la siesta no compensa la calidad y los resultados para del nada. sueño nocturno. No, claro. Pero si una siesta de media hora, de 20... Ahora, si usted se acuesta 3 horas en la tarde... nunca con y pijama. entonces... Yo conozco gente que duerme siesta con pijama. quiere conciliar y tener un sueño adecuado durante la noche, le puede costar trabajo si usted es una persona que tiene algún tipo de dificultad. Pero también ahí entran otros elementos, por ejemplo, el tema de la alteración del ciclo de sueño, de personas que de repente, por ejemplo, las personas que viajan suelen pasarse ese proceso de ajuste y de desajuste y ajuste. Cuando me voy y cuando vuelvo, puede dar transitoriamente un tema con el sueño, porque las horas donde duermo estoy despierto y de repente cambia, y ese proceso de readaptación, pues debemos prestarle atención para que se regularice como debe corresponder. Doctora Dalul, y para las personas, esto es como una especie de consulta abierta, descarada. Las personas que necesitan entonces más horas de sueño, más de 8 horas, de 9 horas, para... ¿Qué hacer, verdad? Aparte de acostarse a una hora adecuada. Sí, porque Bueno, ahí que entra... necesitan muchas horas para estar así como luego alerta. Activos, bueno, y de buen humor. Ahí entra el tema de la higiene de sueño, es decir, por lo menos 2 horas antes de dormir, nada de pantallas, ni celulares, ni televisión, ni aparatos electrónicos, ni computadora. Garantizar que, por ejemplo, la almohada tenga la altura necesaria, la altura correcta para que el cuerpo y el cuello esté a un nivel que le permita un adecuado flujo del aire y de buena respiración. Que no tenga iluminación, lo que se supone que debemos dormir en la oscuridad, es decir, no debe haber claridad. ¿Y si tengo miedito? Si tiene Una miedito, lamparita. entonces usted trata de tener en un nivel inferior, por ejemplo, a nivel del piso o De los tomacorrientes, del alguna piso. lucecita que le permita evitar eso, pero que no esté cerca de la cabecera donde la luz le dé directamente. Pero también está el tema de la ropa. La ropa debe ser cómoda, holgada. Y muchos profesionales hablan de que lo ideal es no dormir con ropa. O sea, Todavía dormir sin nosotros no ropa. llegamos a ese. Hay mucha gente que todavía no puede llegar a ese nivel. Hacia mi niñez y me fueron corrigiendo. Y yo, ¿pero qué fue? Es verdad, yo dormía así. Y bueno, Entonces, por si acaso hay que salir rápido. claro, sí. Eso es lo que le venden a uno. No, hay mucha gente que ha tenido que mantenerse durmiendo, no con pijama, no, con ropa. Dalul Ordey, buenísima esta conversación que tenemos contigo. La gente que quiera conocer más, profundizar en esta conversación, conectar contigo en Neurotraining. Claro, se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden encontrar en neurotraining.do en la web y también en Instagram en neurotraining_RD para que cualquier información, cita, asesoría, conversación, consulta, cafecito. Pues ahí estamos. Sí, ella siempre hay cafecito. Un abrazo, Dalul. Gracias por tu tema.